Circe Almanzar está con nosotros, consultora en asuntos públicos y dirigente empresarial y amiga de todos nosotros. Circe, buenos días. Buenos días, encantada de estar aquí con amigos de mucho tiempo y también con personas que me honran compartir discusiones, ¿verdad? Porque se trata de discusiones inteligentes, ¿verdad? Buen día. Circe, Ay, las discusiones aquellas. Antes de entrar en temas polémicos, porque Circe Almanzar nunca ha rehuido, no rehuye, por más difíciles que sean los temas, el exponer sus criterios, sus posiciones. Pero antes de entrar en temas que obviamente traen discusiones, confrontaciones, diferencias, la economía dominicana acusa un crecimiento desde hace décadas. Sin embargo, hay quejas en el sentido de que ese crecimiento hace falta buscarle alguna forma de igualdad para que una cantidad mayor de dominicanos puedan recibir el beneficio de un crecimiento que es cierto, que está ahí. Es legítimo que el capital saque beneficio, legítimo, pero también no deja de ser una preocupación cómo lograr que la gente reciba también algún beneficio. ¿Cómo valora Circe ese crecimiento, lo que está pasando y esa dinámica económica del país? Bueno, sin duda alguna, un país que no crece no tiene posibilidad de disminuir la desigualdad, sobre todo en un régimen capitalista, ¿verdad? Un régimen económico, político, capitalista. Tú tienes que crecer para poder disminuir la desigualdad y poder provocar un ascenso social de cualquier persona. Ahora, ¿qué es de lo que se trata en el mundo? No es un tema exclusivo de República Dominicana, es que el modelo económico que se ha ido desarrollando en los países, en el mundo, tiene que, para poder rendir mejores frutos, como es el caso de otros países que han logrado estar en grado de inversión, o sea, que pueden ser países donde hay una renta media alta, o sea, ya todos los ciudadanos son clase media, ¿verdad? Es que tiene que venir acompañado de políticas económicas y sociales que permitan disminuir la desigualdad. Entonces, se da el caso de países como el nuestro, que si bien crecemos, hay deficiencias en algunos aspectos que no permiten que personas que no tienen educación puedan ascender. Entonces, ahí está el elemento educativo, primero. Después, el tema de países, la globalización provoca que nosotros como país pequeño tengamos que competir con países muy grandes. Para poder competir con países muy grandes, tú tienes que tener economía de escala. ¿Y qué hace la economía de escala? Provocar una acumulación del capital. Eso, como tú no puedes competir, Wendy, Circe, no pueden competir por sí sola, tienen que aliarse. Entonces, los agentes económicos cada vez son menores. Entonces, eso va provocando que menos grandes capitales existan, pero que la desigualdad y que la diferencia entre una empresa y otra sea tan abismal. Y es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos tiene el 60 casi % del PIB de Estados Unidos lo representan 5 empresas tecnológicas. Y eso se debe a que también la disrupción está provocando unos niveles de desigualdad abismales. Yo creo que nosotros estamos en medio de un proceso. Yo le decía a algún amigo, óyeme, nosotros estamos viviendo, y más Gustavo, ¿verdad? Estamos viviendo un proceso de disrupciones en la vida que nos ha tocado vivir, que va desde el comunismo que la vivimos hasta ahora, posiblemente el fin de la globalización, porque uno no sabe para dónde va esto. Alguien hablaba de que el sistema político, económico
que está reinando en el mundo ahora es una especie de tecnofeudalismo. Óigame esto, tecnofeudalismo. Un término bueno. Que Y lo que encierra el término. yo te digo, o sea, uno ahora mismo está viviendo un proceso de cambio que uno no sabe para dónde va. Ahora, lo que sí está claro es que nuestro país ha mantenido una gran virtud que es la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica se logra provocando un equilibrio entre el crecimiento y los precios. Nosotros tenemos una presión mundial de alza de precios. Tenemos inclusive que para poder mantener la estabilidad de cambio tienes que reducir el circulante, pero ese equilibrio es lo que nos ha permitido gozar de una estabilidad que, gracias a Dios, la tenemos nosotros y otros países lamentablemente no lo tienen. Entonces, tenemos dichas, tenemos virtudes, pero tenemos grandes retos y desafíos que enfrentar. Eso es sin duda alguna. Tú has participado y has liderado gran parte de las discusiones importantes en el país, justamente enfocado en lo que tú ahora estás haciendo como consultor independiente, el tema de las políticas públicas. Cómo tengo un techo, un tema que quiero empujar y cómo eso lo puedo empujar a través de una política pública. Estamos en una situación, como tú señalas, que el país no puede lamentablemente cambiar. Tenemos un Trump, tenemos China, tenemos actores internacionales con los que tenemos que vivir. ¿Cómo nosotros aprovechar este momento como país para tratar de impulsar cosas como, por ejemplo, desde las industrias, los semiconductores, los temas de las zonas francas tecnológicas, cuando se le está diciendo a los países que son líderes en eso, 40% de aranceles, 50% de aranceles? Nosotros tenemos un 10% y podríamos quizás discutirlo. ¿Cómo aprovechar a través de buenas políticas públicas esta coyuntura para salir, si no airoso, por lo menos no lastimados como país? Bueno, desde hace tiempo el gobierno está tratando de atraer inversiones en semiconductores. Yo siempre discutí el modelo de zona franca de República Dominicana, a pesar de que creo que ha generado y ha permitido las grandes exportaciones que tenemos en el país. Pero hay algo que siempre yo llamaba la atención y sigo pensándolo, que es que nosotros nos concentramos en un modelo de zona franca de poco valor agregado. De poco valor agregado, cuando tú puedes hablar de poco valor agregado, puede ser no solamente el tema de que tú tengas el encadenamiento productivo a nivel de adquisición de materias primas, sino también talento humano, valor agregado en base al talento humano. Entonces, nosotros, a pesar de que hemos ido avanzando, porque, por ejemplo, los medical devices requieren más ingenieros industriales, requieren más personas preparadas. Hay muchas zonas francas que se han ido colocando en ese espacio ya de apoyo a la academia o apoyo también a la formación técnica. Todavía tenemos grandes retos. Y eso, estos 30 años, que es parte de lo que yo pienso que también hemos fallado como políticas públicas, es que nosotros no incentivamos el mayor valor agregado. Por ejemplo, y aquí lo he dicho muchísimo internamente y a alguna gente no le gusta, pero es la verdad. Los incentivos fiscales deben estar atados al logro de un desempeño. Yo pienso eso. O sea, no debe ser por el simple hecho de que tú tengas 30 años ahí o 20 años ahí. No. Que tú me generas o vamos a ir poniéndote escalafones para yo generar mayor incentivo fiscal o mantenerte el incentivo fiscal. Claro. Entonces, eso lo hicieron muchos países y eso es lo que ha generado un salto hacia mayor valor agregado en talento humano, pero también en creación de patentes, en creación de marcas, en creación de productos. Inclusive hay países que establecían la condición de que para tú poder seguir manteniendo incentivos fiscales, tú tenías que crear marcas propias, o sea, productos propios, innovar. Pienso que esto nosotros todavía estamos a tiempo de lograrlo.
no darle el mismo tratamiento a una empresa que va a traer una inversión en República Dominicana, que va a ser, por ejemplo, una maquila de textil, al tratamiento que tú le darías a una empresa que te va a producir semiconductores. Entonces, esas políticas públicas yo creo que nosotros estamos todavía, podemos lograrlas. Y de eso de eso es que yo espero que sea el centro de la discusión de una reforma fiscal. Porque cuando hablamos de, vamos a incrementar, vamos a quitar los incentivos, no, yo no estoy de acuerdo con quitar incentivos así por así. Este es un país todavía que tiene muchísimo potencial para atraer inversiones y seguir creciendo. Ahora, ¿cómo es que vamos a atraer la inversión? ¿Qué es lo que tú le vas a dar a cambio a una inversionista extranjera o a un inversionista local que puede expandirse? Que gracias a Dios nosotros tenemos... No existe un tope, mire, ya yo le di incentivo por 20 años a usted o por 15 años, ya usted puede caminar solo, vamos a quitarle o reducirse y darse a otro. Esa permanencia existen las leyes con topes por tiempo, pero hay mecanismos para alargarlo, hay mecanismos con inversiones nuevas. Y hay otro para cortarlo. Pero lo que yo también. pienso Mira, ya es suficiente, desde ya tú hace caminas tiempo, solo. pero yo pienso que desde hace tiempo la discusión debería ser no por el tiempo necesariamente, sino por lo que tú me das. Claro, porque si tú tienes nada más 2 años y no me resultaste, te lo quité. O sea, es un cambio en la metodología para que podamos generar una profundización del valor agregado que trae esa inversión e inclusive de una transferencia de conocimiento. Mire, durante 30 años más o menos, el crecimiento macroeconómico ha sido constante. Y que el Banco Central y que el crecimiento, pero en esos mismos 30 años, constantemente la desigualdad existe. ¿Cómo no mejorar eso? Es que vuelvo y repito. Porque ese crecimiento, 30 años, que la parte de abajo no nada. Y entonces, ¿cómo es el asunto? Digo, tampoco nosotros podemos ser... absoluto. Exacto, y tampoco negar una realidad de que en nuestro país el ascenso social ha sido significativo, O sea, el principal, ¿usted sabe cuál es? La educación, el piso. Bueno, ese es uno de los grandes problemas, pero este país era un campo así. Cuando tú ibas a un restaurante antes, tú te encontrabas con la misma gente que tenía el poder adquisitivo para hacerlo. Ahora mismo, tú ves el ascenso social y los números están ahí. O sea, el crecimiento de República Dominicana se ha traducido en un crecimiento del poder adquisitivo de la gente. Ahora, la brecha de desigualdad se mantiene, inclusive se incrementa en los niveles en que, en la medida que crece una gente, crece 10 veces el que tiene. ¿Entiendes? Le voy a poner dos ejemplos. Que ahí es que se presenta el problema de la desigualdad. La educación y la energía eléctrica en ese gran avance. ¿Dónde están? Mira, yo te voy a decir una cosa. Eso da ganas de llorar. Yo he trabajado muchos años en temas energéticos. En temas de discusión energética, pero yo no soy ingeniera eléctrica ni nada de eso, pero discusiones en materia de reforma del sector eléctrico. Nosotros, es una pena que nosotros tuvimos que hacer un pacto para cumplir una ley. Y es parte del problema. Y aún así, porque entonces firmaste el pacto para cumplir la ley y no se cumplió el pacto tampoco. Increíble. Entonces, esto es un tema complejo. Yo creo que tiene que ver con, y ahí viene el costo político que representa resolver los problemas. Por eso es que tú los problemas no los puedes dejar poner demasiado grande, porque cuando lo dejas poner demasiado grande, difícil. Para poder resolverlo, representan un alto costo político que hace que no podamos ni siquiera poder tocar ese tema. Circe, el tema del momento, del día, de todos estos días, es la reunión que ha convocado, el encuentro que ha convocado el presidente Luis Rodolfo Abinader con los expresidentes constitucionales de nuestro país, con Hipólito Mejía, con Danilo Medina, con Leonel Fernández, para el tema haitiano. Eso es complicado, el tema haitiano en este país. Sí. ¿Cuál es la opinión de ustedes en ese sentido?
Yo sé que lo favorecen, pero el empresariado también es responsable en la contratación de mano de obra haitiana. Bueno, sin duda alguna que esto es un tema también de problema institucional, debilidad institucional, que hace que el problema se convierta en algo más grande cada vez más. Sin duda alguna, yo diría que el problema fundamental de República Dominicana ahora mismo, el latente, es la situación del vecino país Haití, porque independientemente de nuestras debilidades o sumadas a nuestras debilidades institucionales, se presenta una erosión social en un país que claro está, que provoca una situación de mayor vulnerabilidad para República Dominicana. Entonces, ¿qué pasa? Yo inclusive en algún momento entendí, y qué bueno que el presidente lo está haciendo, esto es una discusión que amerita, y esto es un tema que amerita una discusión a nivel de todo el círculo político y el liderazgo social de República Dominicana, para poder hacer tomar las medidas que tengamos que tomar para regularizar el tema y resolverlo. Lo primero que hay que hacer, a mi entender, es definir claramente cuáles son las reglas que vamos a tener para cada sector de la economía. Y transparentemente. O sea, nosotros no podemos seguir sin poder hablar. Es verdad que nosotros tenemos un problema de que para poder regularizar un trabajador haitiano, tú no tienes documentación en el vecino país. Y eso provocó que muchas de las regularizaciones que se trataron de hacer después de la ley 168, la sentencia era la 100, yo me confundo siempre con la ley de regularización, no se pudieran hacer. Ahora bien, este 80-20 que tenemos en la ley, que en muchos países es hasta mayor, 90-10, hay países que solamente te permiten un 10% y lo aplican. Hay otros que son más flexibles. Nosotros deberíamos estarlo discutiendo a nivel sectorial y dando permisos temporales para cada sector de manera gradual. Usted es bananero, entonces usted es bananero, usted me va a ir ok, yo le voy a permitir tanto, pero usted tiene que en 5 años bajarme ese número. Usted, porque es verdad que hay una migración hacia las ciudades, es verdad que hay un problema de mano de obra a nivel de los campos, porque eso pasa en todas las ciudades, en todos los países que se ven en desarrollo urbano. Ahora bien, póngale un desmonte y que haya una serie de condiciones para aplicarlo. Luego, usted tiene el sector de la construcción. Señor sector de la construcción, usted no me puede decir a mí que no hay mano de obra dominicana para el sector de la construcción. Ok, usted tiene un 20% de mano de obra de la construcción, que es lo que permite bueno, pues entonces usted va a pagar por ese 20% la seguridad social para ver si no es un problema de costo. Porque muchas veces es un problema de costo. Entonces lo que yo quiero saber es si la regla es porque no hay mano de obra o porque usted quiere pagar menos. Porque si usted quiere pagar menos, entonces no se puede permitir. Entonces sería ajustar, primero, establecer un proceso de regularización de la mano de obra existente. Y está planteando Circe discutir el 80-20 a nivel sectorial para ver cómo se puede ajustar eso a una realidad que tenemos encima. La realidad que tenemos encima es una fuga de mano de obra y de talento desde los pueblos del interior por la pobreza, porque la verdad es tan simple como eso. El caso de Pedernales, se quedó en Pedernales menos de 3,000 gente. Así mismo es. Que ha crecido un chin ahora después que se ha visto algún nivel de inversión para el desarrollo en Pedernales. Eso es una realidad que está ahí. Y la posibilidad entonces de llegar a un acuerdo con los sectores productivos para poder ajustar eso. Ese es el planteamiento. Y establecer un periodo de desmonte. O sea, yo te permito, porque se supone que tú
vas a ir provocando la condición o logrando que haya las Emplear más condiciones mano de obra favorables para dominicana. que la mano de obra dominicana se traslade. Entonces, para emplear más mano de obra dominicana por un lado, para regularizar el porcentaje que tiene y ajustarlo a la ley. Exactamente. Circe, y siempre la gente, claro. Y penalizar al que lo está haciendo mal. Es- Yo te di el chance y ya después que te di el chance te establecí tus reglas de juego y tu desmonte. Si tú no cumpliste, entonces te penalizo. Claro. Siempre, y creo que esto es un tema casi de todos los países, no podemos decir que es un tema dominicano, pero la gente suele entender que el empresario, que el rico, tiene una vorágine y todo lo quiere, y que está dispuesto a que el país entre el mar mientras él tenga recursos. ¿Está el empresariado dominicano consciente de la realidad que estamos pasando y podríamos sentarnos en una mesa justamente a establecer cuáles son los sacrificios que tiene que hacer todo el mundo? Porque eso que tú señalas, por ejemplo, en el sector de la construcción, que sufrió muchísimo con el COVID, estamos claros, el 80-20 sabemos que no es una realidad hoy en día, pero se le podría exigir un nivel de sacrificio al sector de la construcción que diga, bueno, esta mano de obra tú la estás consiguiendo a 20 pesos, pero si tú me pagas 40, a 40 pesos va a ser dominicano, pero yo necesito que tú te comprometas, aunque yo te vigile, a que lo haga por el momento en el que estamos viviendo. ¿Está consciente la clase empresarial de eso? Yo diría que lo que pasa es que cuando tú hablas de la clase empresarial, tú tienes que hablar de aquellos que son representantes del sector empresarial a nivel de políticas públicas, de discusiones. Lo que se sientan en la mesa. Te hablo del sector de industria, del CONEC, lo que Ahora se sientan bien, a la mesa. El tema es que a veces tú estás muy consciente, pero cuando es como una ley que es inaplicable. Entonces, si es inaplicable, por más que tú digas, sí, yo me comprometo a que todo mi sector se aplique, No se va a poder aplicar. no va. Entonces vas a perder la representatividad, inclusive como sector empresarial, como vocero o como liderazgo empresarial. Porque muchas de las cosas que están pasando a nivel del sector, por ejemplo, de la construcción, yo dudo que a Coprovi le esté promoviendo, por ejemplo. Sí. Para nada. O sea, Claro. ellos no están promoviendo de que, mira, contrata mano de obra haitiana. No. Es un tema, ¿Qué es una realidad? es una realidad. Incluso Ellos inclusive tratan. perdóname, Circe, hay que asumir una realidad. Hay un liderazgo hasta cierto punto responsable en quienes dirigen Claro. los sectores, porque a Sonadores, a Coprovi, Sí, pero justamente esa es la discusión. Han tenido planteamientos muy específicos. Eso no quiere decir que el problema está resuelto. Sí, pero ellos gritan No. también. Que mire que la No, construcción... ellos lo que dicen es la verdad. La verdad de una realidad que ahora mismo tú no podrías venir y que con una varita mágica yo voy a resolver y voy a sacar todo el personal. Ahora bien, esto se hace con políticas públicas, pero también con sanciones. Porque si tú no estableces las sanciones del lugar y no tienes los equipos y las herramientas para sancionar lo que está mal hecho, entonces todo el mundo termina haciéndolo. Lo que Sí, quiere. El costo para ti debe ser mayor el no hacerlo que hacerlo. Entonces Sí. aquí hay un tema de costo. Sí. Pero, por ejemplo, yo a simple vista pienso, a Sonadores como sector turístico, Sector turístico. el problema mayor está también en la construcción. Sí. O sea, porque es que es la ligazo, como el sector turístico está tan pujante, está relacionado con todas las edificaciones nuevas Claro. que se están Están haciendo vinculados, y está vinculado. Y Pero está vinculado al a la otro eco- sector a la que entra economía eso, nacional. al sector agropecuario. también de es la alimentos mano de obra que le alimentos, produce que los le produce los- materiales. Es que está envuelto en la parte Sí. económica Sí, nacional. en los tres sectores Sin embargo, y era lo que algunas personas dicen que y es importante tomarlo en cuenta también, en la medida en que tú tienes mejores salarios, mejores condiciones salariales, la migración o la contratación de mano de obra ilegal es más baja. No va porque va. Fíjense que en el sector financiero no hay problema de ilegalidad. En el sector industrial, manufacturero, no hay problemas. ¿Por qué? Porque tienen en el sector comercial también, porque tienen salarios más altos. Circe. ¿Entiendes? Y ahora mismo estamos discutiendo dos cosas. Tú hablabas ahorita sobre lo que tiene que ver con políticas públicas y yo voy a vincular ambas cosas aunque no están vinculadas. ¿Qué hacemos en un país
donde hace apenas años habían 2 patentes. Hoy hay 25 nada más. Frente a países que tienen 500, 1000 patentes, hoy hay 25 patentes nada más. Que se llegó a 25 en el transcurso de los últimos 4 o 5 años. Por un lado. Y lo malo es que esas patentes ni siquiera están generándonos los recursos suficientes. Nada, en el sentido práctico, ¿no? Y tenemos ahora una lucha comercial en el mundo, una guerra comercial alrededor de los aranceles que no se sabe cómo se le va a marchar. Hay una comisión de empresarios, de funcionarios dominicanos que están buscando con el gobierno norteamericano, en una decisión del gobierno norteamericano de discutir de manera bilateral con estos países, no como grupo, ni como paquete, ni como región, ni mucho menos. No, ven tú y vamos a discutir contigo el caso de tu país. Lo que nos perjudica al final, aunque mucha gente lo ve distinto, nos perjudica esa discusión bilateral en vez de una discusión regional, como paquete, como grupo de naciones. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Si, aunque lo querramos o no, eso va a implicar, de alguna manera, afectar a las industrias, a la zona franca, al comercio desde la República Dominicana, en un momento en que lo que menos necesitamos nosotros es que nos afecten por muchas razones. ¿Cómo ustedes lo valoran? ¿Cómo se ve ese proceso? Bueno, yo creo que yo lo veo igual que la mayoría de la gente. Es mucha incertidumbre, no sabemos para dónde vamos. Hay una situación ahora mismo, todos los días se cambian las reglas. Ayer, por ejemplo, el presidente Trump decidió que el incremento de aranceles a los autos ya no se va a dar. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser muy cautelosos. No podemos dejar de hacer, pero tampoco hacer demasiado. Lamentablemente no, esta es la realidad. O sea, Estados Unidos es la potencia mundial y nuestras exportaciones, en más de la mitad de nuestras exportaciones van destinadas a Estados Unidos y es nuestro principal 64%. Y nosotros tenemos que ser muy, muy cautelosos. Ahora bien, parte de lo que los funcionarios fue aclarar algunas dudas o confusiones que tenía el USTR respecto al tratamiento que se le da a las mercancías estadounidenses. En el informe que rindieron, creo que habían algunas confusiones, se aclararon, o se trataron de aclarar, porque nosotros mismos, por ejemplo, yo que represento el sector de bebidas alcohólicas, vimos que había una confusión con el tratamiento del 10%. Ese tratamiento del 10% que se le aplica supuestamente al alcohol etílico es un tratamiento que se le aplica a todo el mundo, no solamente a Estados Unidos, sino al productor local, al productor de cualquier país del mundo. Claro. Es un selectivo al consumo. Eso es un selectivo que tú aplicas al producto que es, y eso lo hace la mayoría de los países, o sea que no es una discriminación para Estados Unidos. E inclusive también hay otros temas ahí que se aclararon, que es propicio aclarar. Bien, yo lo que sí entiendo es que nuestra gran preocupación debe ser por qué respetar el acuerdo de libre comercio con Canadá y México y no así respetar el acuerdo de libre comercio con Centroamérica y República Dominicana. Ahí hay como una disparidad, una desigualdad, porque nosotros somos un país que tenemos un acuerdo con Estados Unidos donde le damos un tratamiento de 0 arancel a todas sus importaciones. Y nosotros ahora vernos afectados con un 10% crea una desigualdad para un país como nosotros pequeño. Claro. Un acuerdo que no ha sido denunciado. Claro, pero ellos renunciaron a la OMC, están renunciando a la OMS. Entonces tú dices, pero pues como todo, por eso que yo decía, no sabemos si estamos viendo el fin de la globalización, el fin inclusive de lo que es
la comunidad internacional y los tratados internacionales que se derivaron a partir de la Segunda Guerra Mundial. Yo realmente no sé. Esto es un tema que debemos ser muy cautelosos, sí, porque, por ejemplo, si República Dominicana no hace nada, no podemos quedar atrás. Pero si hacemos demasiado, también podemos entrar en una un contradicción. mayor problema. Circe, nosotros como país tenemos la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Una ley que se llegó a ella durante muchos años trabajando, toda la sociedad se involucró y nos dimos esa ley. Esa ley te habla del pacto eléctrico, que lo tenemos más no se cumple, te habla del pacto de educación, que se aplicó y ya vemos los resultados, pero te habla de la necesidad también de un pacto fiscal. El presidente, dentro de las cosas que prometió al inicio de su primer mandato, fue que se iba a asumir responsablemente ese tema. Hubo un intento y posteriormente se retira. Y ha dicho el gobierno, no voy a discutir más el tema. Eso quedó ahí. Pero todos sabemos que faltan recursos y que el país necesita que se revisen muchas cosas. ¿Te parece correcto la decisión de dejar el tema o entiendes que debería de abrirse una real discusión sobre el tema? Mira, Wendy, yo quisiera como que nosotros dejáramos de decir que faltan recursos, porque nosotros tenemos que, el pacto fiscal debe ser un análisis de cómo y hacia dónde van destinados los recursos. ¿Cómo distribuyo lo que hay? Cómo distribuyo lo que hay y cómo incremento mis ingresos, claro está. Pero de la manera más justa, equitativa, pero también haciendo un análisis de todo el gasto. O sea, nosotros, de eso se trata un pacto fiscal, de eso se trata no una discusión de reforma fiscal. Yo creo que parte de las razones por las cuales no se ha podido dar esas reformas fiscales, porque la forma en que hemos estado manejando ese tema y las discusiones ha sido prácticamente un incremento de tasas tributarias. Y hay que hacer una revolución, un cambio estructural en la forma de pagar impuestos y en la forma en que en cuánto pago yo de impuestos. Pero también en la forma en que estoy distribuyendo mi gasto, en la forma en que si tú me vas a cobrar impuestos, tú me vas a devolver, porque también es eso, mis servicios, cómo yo minimizo o disminuyo el gasto excesivo que tiene la mayoría de los ciudadanos en servicios que en muchos países lo da la comunidad, lo da el propio gobierno o lo da el Estado. Entonces, eso es lo que se trata un pacto fiscal. Ahora bien, yo decía en una ocasión, Wendy, que la razón también por la cual no hemos discutido el pacto fiscal ni en el gobierno de Danilo Medina, ni en este gobierno, o en estos dos gobiernos, es porque estamos en una situación de piloto automático. Porque como nos va bien, estamos más o menos bien. Démosle para allá. El golpe avisa. Esa es mi preocupación, que cuando llegue un momento en que ya no tengamos por dónde acudir, porque mientras tanto todavía tenemos mecanismos de financiamiento, seguimos creciendo a una tasa que genera recursos, porque en la medida en que seguimos creciendo, hoy vimos que crecimos un 5% en lo que va de año. Eso es muy importante. Entonces, eso hace que no tengamos esa prisa, pero sí hay que sentarnos. Sí, porque después va a ser demasiado tarde y entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a pagar todos por no haber tomado una decisión a tiempo. Bueno, son las palabras de Circe Almanzar, consultora de políticas públicas y a nivel empresarial, quien ha estado envuelta en discusiones extremadamente relevantes para el país. Muchísimas gracias. Gracias a Circe, ustedes por acompañarnos. Y tienes que volver porque hay muchísimos temas que podemos ver cuando contigo. gusten, más con todo.